Bien, quiero compartirles este tema que lo he titulado Confiando en Dios en medio de la prueba. No sé cómo pues ha estado, qué es lo que ha estado pasando. No sé lo que esté pasando, cómo se encuentre delante de Dios, cómo está su confianza, pero quisiera que a través de la palabra este mensaje le sea de mucha bendición, pues que es el propósito de Dios, el poder fortalecer nuestra fe. Quisiera que viéramos este, este pasaje en Daniel, en Daniel que se encuentra en el Antiguo Testamento, eh, poder ver pues este capítulo. Eh, Nos dice Daniel, capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honras a mi Dios, ni adoras la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adores la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, hasta aquí le dejamos de darle lectura. Lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que hemos leído, pues es acerca de un rey. La Escritura nos está hablando acerca de un rey, ¿sí? Un rey llamado Nabucodonosor, ¿sí? Este rey existió en la antigüedad, ¿sí? Y este rey pues llegó a ser rey de reyes, ¿sí? El Dios del cielo, ¿sí? Quiso entregar todos los reinos de la tierra en su poder, en su mano, ¿sí? Él llegó a conquistar muchos reinos, ¿sí? Y uno de ellos llegó a conquistar, a dominar a Israel, ¿sí? Dios lo entregó a Judá, al pueblo de Judá, al pueblo de Dios lo entregó en su poder. ¿Por qué? Pues lo entregó por la desobediencia del pueblo, porque el pueblo de Judá, el pueblo escogido por Dios, pues lo había abandonado, sí, se había entregado a la idolatría, había quebrantado sus mandamientos, llegó pues al límite su pecado. Entonces Dios lo que hace, lo entrega en manos de este rey de Babilonia. Viene el rey, se apodera de los sitios, toma a todos, se lleva al rey, se lleva a todos los príncipes, a todas las personas, ¿sí? Y se los lleva pues a Babilonia. Entonces lo que estamos leyendo, que un rey que tenía dominio, poder sobre toda la tierra, había conquistado también otros reinos y otras naciones. Y algo que estamos viendo es que este rey mandó a edificar una estatua, ¿sí? Nos dice la Escritura que la estatua que mandó edificar era de 60 codos, ¿sí? Era la altura, de 6 codos de ancho, un aproximado de 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho, ¿sí? Este rey manda a edificar, a construir una estatua de oro con la finalidad de que toda la gente, todo el pueblo que estaba bajo su dominio fuera y lo adorara, ¿sí? Pero, ¿por qué lo hizo el rey Nabucodonosor? ¿Qué lo llevó a él a poder hacer esta estatua? ¿Sí? ¿Qué lo llevó a él? Bien, si nosotros leemos el capítulo anterior, que es el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, la Escritura nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño lo olvidó, ¿sí? Y él se quedó preocupado por ese sueño y había mandado a traer a sus magos, astrólogos, adivinos, toda la gente que él tenía para que le ayudara y que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación, porque él estaba preocupado. Sin embargo, no se halló ninguno de sus servidores quien le pudiera decir el sueño y su interpretación, sino que hubo un hombre llamado Daniel, el cual era un hombre judío, el cual era lleno de Dios, y él pudo decirle realmente cómo era el sueño y la interpretación. Y en ese sueño, sí, que él tuvo, pues Dios le revela a él, en ese sueño él ve una estatua, sí, el cual la cabeza es de oro, y nos da ahí características de esa estatua, pero realmente la estatua, la cabeza que es de oro, es el reino que él tenía. Pero también le hace saber a través de ese sueño que también iban a haber otros reinos pequeños que iban a estar. Entonces él, preocupado de que él era el rey de toda la tierra, y en el pasaje anterior, el profeta Daniel le dice: rey, tú eres rey de reyes. Entonces él no se conformaba,
no estaba conforme con la visión que había tenido, cómo Dios le había entregado en su poder el reino de toda la tierra, sino que él quería confirmar, él quería tener, o sea, él quería asegurarse realmente que todo fuera para él, quería un reino eterno, ¿sí? Por decirlo así. Entonces él manda a hacer una estatua para darle a conocer a todos los pueblos que él era el rey, darle a conocer su poder, su señorío, su autoridad, ¿sí? Para tener controlado a todo pueblo, a toda nación, a toda la gente, ¿sí? Para demostrarle que él era superior a todos. Entonces, ya se le había dado una visión, ya se le había revelado. Sin embargo, este rey, algo que lo caracterizaba, el carácter que él tenía, es que era un hombre soberbio, un hombre que no obedecía la palabra de Dios, un hombre que creía que con su poder, con lo que él era, sí, él había logrado todo. No reconocía que todas las cosas provenían de Dios. Era un hombre muy soberbio, hombre muy orgulloso, un hombre que lo controlaba la ira, que no tenía dominio propio. Entonces, esta persona, este rey, manda hacer esa estatua para que todos vengan y la adoren, ¿sí? Para tener controlado a toda la gente, a todas las personas, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los servidores, ¿sí? Recuerdo que también en la antigüedad, cuando las 12 tribus se dividieron, cuando Dios entrega 10 tribus a un rey, si no me equivoco, llamado Jeroboam, ¿qué hace este rey? Cuando veía que el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios, que era el lugar indicado, este hombre se preocupa y dice: el pueblo va a Jerusalén a adorar a Dios, pero no sea que un día de estos, el día de mañana, el pueblo otra vez se vuelva al rey de Judá. Entonces lo que yo voy a hacer, pues voy a edificar los lugares altos y le voy a hacer imágenes, ídolos, y decirle a Israel: mira Israel, estos son tus dioses, aquí es donde debes de adorar. ¿Por qué lo hizo? Para poder controlar al pueblo, para tener dominio, para poder tener todo bajo control. Lo mismo el rey Nabucodonosor, hace una imagen, hace una estatua para tener controlado a las personas. Sin embargo, nos dice la Escritura que obligó a todas las personas a que le dieran honra, ¿sí? Que le dieran alabanza a esa imagen que él había levantado. Y nos dice la Escritura que había judíos, como lo vimos ahorita, había judíos en ese lugar, había 3 hombres, 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Sí, ellos eran judíos, eran el pueblo de Dios que se encontraban en Babilonia, pero también eran jóvenes que servían al rey, ¿sí? Entonces ellos estaban delante del rey, y cuando se da la indicación, se pregona, se anuncia que adoran la imagen, ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen, ellos no adoran la imagen. Pero también nos dice la Escritura que había unos hombres que eran sus enemigos, y maliciosamente ellos le hacen saber al rey y le dicen: rey, para siempre vive. Tú has dado una orden, rey. Tú has dicho que adoremos a la imagen, y todo aquel que no lo haga, que pues hay unos hombres que no lo están haciendo. Entonces estas personas, dice que vienen al rey. El pasaje 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿sí? Podemos ver que los judíos, estas personas que no adoraron a la imagen, fueron señalados, ¿sí? Vienen y le dicen al rey y le hacen saber,
Sin embargo, podemos encontrar también realmente que estos jóvenes, estos tres varones, eran jóvenes, varones, hombres muy firmes en cuanto a su fe. Varones que amaban a Dios. Quiero que veamos un pasaje. Quiero que veamos Éxodo 20. Éxodo 20 nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nos regresamos al primer mandamiento. Vemos que el primer mandamiento, esto se encuentra en la ley de Dios y la ley está vigente, la ley no ha sido quitada. Y esto lo conocían los tres jóvenes, ¿sí? Los judíos. Ellos estaban conscientes, ¿sí? Ellos sabían que Dios prohibía hacernos imágenes. La ley prohíbe hacernos imágenes, la ley prohíbe darles honra, alabanza, gloria, inclinarlos delante de ellas, ¿sí? Y estos jóvenes conocían la ley de Dios. Estos jóvenes, al encontrarse fuera de su nación, aún seguían guardando los mandamientos. A pesar de que estaban cautivos, estaban en otro lugar, estos jóvenes aprendieron en su tierra la ley de Dios, les fueron enseñados. Y cuando ellos fueron llevados, ellos se mantuvieron firmes, amando a Dios, respetando en un lugar donde pues no era su nación. Ellos no se amargaron, ¿sí? Ellos no dijeron, bueno, pues qué Dios tan injusto. Mira, nosotros hemos guardado los mandamientos, nosotros siempre hemos servido, hemos buscado agradar a Dios. Y ahora estamos en Babilonia, ahora estamos en otro lugar que no es nuestra nación. Y ahora, pues, ¿qué ganamos con seguirle honrando? No, eso no dijeron ellos. Ellos conocían perfectamente a Dios, ellos había en su corazón seguir amando a Dios a pesar de que las cosas se ponían difícil y aún peores se pusieron, ¿sí? Porque ahora estaban enfrente del rey, enfrente de una multitud, enfrente de funcionarios, de personas, autoridades que tenían a cargo, y ellos también tenían un cargo, y estaban delante de ellos, estaban obligados a adorar a esa imagen. Sin embargo, vemos a estos jóvenes firmes en su fe, se mantenían con esa confianza y diciendo, no, nosotros no vamos a adorar la imagen. Dios se merece honra, alabanza y gloria y nosotros vamos a adorarle a Él y vamos a seguirlo respetando. ¿Sí? Ellos estuvieron dispuestos a amar a Dios hasta la muerte. Y nos dice la Escritura que el rey se acerca al hacerle saber los enemigos de los judíos que ellos no habían obedecido al mandato del rey. El rey se acerca y les da otra oportunidad y les dicen, mira, quiero ser bueno con ustedes, no adoraron a la imagen, bueno, les doy otra oportunidad, nuevamente voy a mandar a que vuelvan a tocar todos los instrumentos, a que se le dé alabanza a la imagen, con la intención de que ustedes ahora sí se postren. Entonces el rey no les llegó amablemente, les llegó con ira, obligándolos. Pero vemos a jóvenes firmes, dice el versículo 16, Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense, tres jóvenes hablándole al rey de reyes que estaba delante de ellos, aquel que había ido
a cada nación a derrotarlos con su ejército y había regresado victorioso y tenía un reino terrenal. Imagínense hacerle frente. No cualquier persona se atreve, no cualquier persona. ¿Qué había en estos jóvenes? ¿Por qué estos jóvenes, por qué estos varones se atrevieron a desobedecer al rey? ¿Por qué? Una cosa entendían: Rey, nuestro Dios está por encima de ti. Nuestro Dios es el único que merece alabanza, gloria y honra. Nosotros no vamos a obedecerte. ¿Sí? Ellos conocían perfectamente a Dios. Quiero que veamos otro pasaje. Nos dice quiero que veamos Juan 15, 4, 5. Nos dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué había en estos jóvenes? ¿Sí? Este pasaje nos dice: permanecer en mí, yo en vosotros. ¿Sí? Estas palabras lo dijo Cristo, se lo dijo a sus discípulos, pero ellos la entendían, ellos sabían que la única manera de mantener la relación con Dios es permanecer en su presencia, ¿sí? La única forma de hacerle frente a las circunstancias es tener comunión con Cristo, es tener comunión con Dios. Ellos vivían en la presencia de Dios, ellos buscaban diariamente a Dios, ellos se llenaban diariamente de Dios, y es por eso que a la hora de la prueba estuvieron firmes, estuvieron fortalecidos. Es por eso que Dios estaba con ellos, es por eso que el Espíritu moraba en ellos y les ayudaba a rebelarse contra el rey. ¿Sí? También podemos ver que, quiero que veamos otro pasaje, Salmo 1:3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que nos regresemos al pasaje. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el pasaje 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nos preguntamos qué había en estos jóvenes. Bien, ¿qué había en él? Ellos tomaban en cuenta la palabra de Dios, meditaban en la palabra de Dios. A través de la palabra ellos conocían perfectamente el carácter de Dios, sabían que tenían un Dios poderoso, sabían que tenían un Dios que los podía librar de cualquier circunstancia, pero también estaban conscientes que si no era la voluntad de Dios, no se hacía. Pero aún así ellos estaban dispuestos a seguir amando, obedeciendo a Dios. Muchas veces el hombre se hace ideas equivocadas, toma ideas equivocadas, ¿sí? Muchas veces la persona busca a Dios, pero no busca por lo que Él es, no lo busca porque Él es Dios, Él es nuestro creador, sino que lo busca para servirse de Dios, ¿sí? Busca a Dios para que le ayude en sus problemas, busca a Dios para que le vaya bien, para que sea prosperado en su negocio. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, encontró mucha gente con esa idea, con ese corazón. Y Jesús les dijo: mira, ustedes me buscan
por lo que les doy. Ustedes me buscan porque pues les doy de comer, porque buscan las bendiciones. Y les dice Jesús, mira, están equivocados, está bien, quiero hacerles el bien, pero es mejor que ustedes busquen entrar al reino de Dios, es mejor que ustedes crean en mí, porque necesidades siempre van a tener diariamente. Pero a mí no, si no me buscan, no me van a tener diariamente. Entonces, cuando el hombre busca equivocadamente a Dios, en el momento de la prueba, esa persona se desanima, esa persona retrocede, esa fe que profesa tener se acaba, ¿sí? Imagínense cuando la persona busca a Dios y viene una prueba, se amarga contra Dios y le dice, Señor, pues yo te estoy buscando y no me has ayudado, y le reclama mucho a Dios. Estos jóvenes no tenían esa actitud. Esos jóvenes estaban dispuestos a buscar a Dios por lo que Él era. Otro pasaje que quisiera que viéramos, ese es Mateo 26:36, nos dice: Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje 40 y 41 nos dice, y es un pasaje muy importante, si nosotros lo entendemos, si nosotros lo obedecemos, vamos a poder tener victoria sobre todas las cosas, ¿sí? Aquí lo que nos está hablando la Escritura es que Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser entregado, ¿sí? Él reconoce la necesidad para poder llevar a cabo lo que su Padre le había encomendado, esa obra. Él siendo Dios, siendo hijo de Dios, sabía que no era fácil, que necesitaba del Padre. Y Él va y ora y le dice, Padre, ayúdame. Mira, Padre, necesito de tu gracia, de tu ayuda. El pensar lo que va a venir, estoy angustiado. Entonces, Él busca al Padre para que le ayude y busca que la voluntad del Padre se haga, no la suya. Pero algo que le dice a los discípulos, y les dice, ¿no habéis podido orar cuando menos una hora? Y les dice, mira, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Muchas veces la gente puede justificarse y mucha gente se justifica y dice, es que he pecado porque pues ya sabes, la carne es débil. Sí, la carne es débil, Jesús nos dice, pero si sabes que la carne es débil, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Sí? Entonces muchas veces la gente puede justificarse, sin embargo, aquí vemos que es necesario buscar a Dios para poder vencer el pecado. Volvemos al pasaje, ¿sí? de Daniel. ¿Por qué ellos? Nos preguntamos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué ellos pudieron hacerle frente? ¿Por qué ellos mantuvieron la fe, la confianza? Porque ellos mantenían su confianza en Dios y no nada más de una manera mental, sino que estaban en la búsqueda, diariamente buscaban a Dios, diariamente se llenaban, diariamente oraban por ellos, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos, Señor, me siento débil en esto.
estaban orando. Si nosotros no buscamos la llenura de Dios, si nosotros no buscamos a Dios diariamente, pues vamos a estarle fallando. Vamos a estar cayendo constantemente en pecados, vamos a estar cayendo en enojos, vamos a estar cayendo en cosas pues que van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vemos a jóvenes muy firmes, dispuestos a amar a Dios hasta la muerte. Este pasaje podemos aplicarlo en nuestra vida. Este testimonio de estas personas podemos aplicarlo. Muchas veces en el trabajo hay jefes, hay personas que nos piden cosas que nos van en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nos invitan, casi nos obligan o nos obligan a robar, a mentir, ¿sí? Los que dependen de jefes, pues son invitados a participar en un pecado. Pero aquí la pregunta, ¿cómo reaccionas tú? ¿O cómo estás reaccionando? ¿Cuál es tu respuesta hacia Dios? ¿Te mantienes firme? ¿Pones en primer lugar a Dios? Dices, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Lo que le va a honrar y lo que le va a deshonrar? Por eso es importante estudiar la Biblia. Por eso es importante conocerla. ¿Cómo te estás dirigiendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Eres de buen testimonio para tus jefes, para el personal, tus compañeros, la gente que te rodea como estas personas? ¿Sí? ¿O estás participando con ellos? ¿O te acobardas y no te paras por Dios y no los reprendes y no le dices, ¿sabes qué? Eso es robar, eso es mentir, eso es pecado. ¿No ves que es una oportunidad para poder testificarle? ¿No lo ves así? Realmente cuando se nos presenta esas pruebas, son oportunidades que Dios pone para nosotros, para poderles compartir la palabra, ¿sí? Pero si tú no lo ves así, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Si tú estás al otro extremo de que por cobardía estás participando en lo malo, pues déjame decirte que pues estás en enemistad contra Dios, porque los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Así dice la Escritura, los cobardes no van a entrar. Entonces, usted necesita arrepentirse, usted necesita dejar ese pecado y confiar en Dios y decirle a Dios que le dé un corazón valiente, un corazón que esté dispuesto a todo, como estos jóvenes. Quiero seguir dándole lectura. Hay otro pasaje que se me pasó y no quisiera dejarlo, que es un salmo, el Salmo 115, 3, 8 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Este pasaje, este salmo, nos hace ver y nos da las características de las imágenes, de todas las imágenes, el cual el hombre le da honra, les da alabanza. Y esto lo sabían ellos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos sabían esto, ellos lo habían leído en la Escritura. ¿Sí? Este salmo que había escrito el salmista, ellos lo conocían. Las imágenes no tienen ningún poder. Las imágenes no tienen ninguna autoridad, no oyen, hay que cargarlas. Imagínense esa imagen pesando cuántas toneladas, tuvieron que valerse de muchos hombres para poderla levantar. Imagínense, hoy en la actualidad también
hay muchas imágenes y cómo va el hombre cargándolos. No tiene poder, no escucha. Entonces, ¿por qué hemos de confiar en una imagen, el cual nos separa de Dios, el cual nos lleva a rebelarnos contra Dios? Cuando Dios ve a una persona adorando las imágenes, a Dios le duele en su corazón. ¿Cómo sentirías tú que tu marido o tu esposa estuviera con otro hombre, con otra mujer? ¿Verdad que te enojarías? ¿Verdad que te molestarías? Con justa razón. Bueno, ¿cómo crees que Dios se siente cuando ve al hombre, a la mujer, a su creación, adorando a los ídolos? ¿Cómo crees que Dios se siente? Bien, vamos a continuar en el capítulo de Daniel, en el libro de Daniel. Dice el 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Bien, ¿qué vimos? Vemos que después de que ellos se rebelaron y que la ira del rey se encendió, pues manda a que el horno de fuego se calentara 7 veces más, ¿sí? Entonces toman a los jóvenes, a los 3 varones y los echan, pero al momento de echarlos, las personas que estaban encargados de llevarlos, ellos fueron muertos. Era tanto el ardor del fuego, el calor, que a ellos los mató. Y dice que ellos cayeron los varones.
Pero cuando ellos cayeron, ellos podían andar. El rey Nabucodonosor vio, se quedó asombrado de cómo el fuego no tenía ningún poder sobre estos varones que habían confiado en Dios. Y vio a una cuarta persona, y esa cuarta persona, dice el rey, que era como el hijo de los dioses, ¿sí? Entonces podemos ver que el testimonio, el que estos jóvenes se mantenieron firmes, tuvo fruto, tuvo fruto, llevó un fruto para bien. El rey Nabucodonosor vemos que se queda asombrado y le brilla y empieza a darse cuenta, es quebrantado de cierta forma de que realmente al ver el testimonio de ellos y al ver a uno semejante al Hijo de Dios, esta persona dice, es imposible, esto no es algo natural, esto nunca ha sucedido. El rey Nabucodonosor da la orden a que ellos salgan y entonces cambia, los alaba a ellos, los enaltece y dice, bendito el Dios de ellos, porque ellos confiaron, porque ellos estuvieron dispuestos a amar a Dios hasta la muerte, porque a través de ellos he visto que no hay otro Dios. Esto le fue de grande testimonio al rey. Entonces él da una orden de que todo aquel que no adore, que no da la orden de que solamente a Dios se le debe honrar, ¿sí? Si estos jóvenes se hubieran acobardado, hubieran adorado a la imagen, el rey no se hubiera convertido, el rey no hubiera visto ese buen testimonio. Y este es un ejemplo de lo que Dios hace, ¿sí? Muchas veces nosotros no entendemos, pero si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha puesto en cierto lugar, es para que seamos esa luz. Anteriormente, algunos meses anteriores, estábamos hablando acerca de que Jesús nos pide ser la luz del mundo, de que Jesús nos pide ser esa sal. Ellos dieron ese ejemplo, ese testimonio. Ellos fueron esa sal en otra nación. Y lo que vemos es que a través de su fe, de su valentía, ellos pudieron darle testimonio al rey. El pasaje, el capítulo 4, si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta cómo el rey Nabucodonosor se convierte y cómo testifica que no hay otro Dios, que solamente Jehová, que solamente el Rey del cielo, ¿sí? Quisiera que viéramos, para terminar, otro pasaje, quisiera que viéramos Isaías 26:3. Nos dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Estas personas confiaron en Dios, confiaron y fueron guardados. Pero este pasaje también es para nosotros que hemos tomado la decisión de seguirle a Cristo. Dios está con nosotros. El favor de Dios va a estar siempre a nuestro lado, porque nosotros hemos tomado la decisión, hemos decidido seguirle. Y cuando dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, no se está refiriendo o no nos está diciendo que diariamente tenemos que pensar en Jesús, que pensar en Él. No, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir para Él, cuando nos arrepentimos, nosotros tomamos una decisión. Nuestro pensamiento es vivir para Dios, vivir para Cristo, llegar a la meta. Como resultado, dice la Escritura que Dios va a estar con nosotros, Él nos va a guardar en paz, vamos a tener la paz de Él.
Él nos va a ayudar, vamos a tener el favor de Él diariamente. Y si usted no conoce a Cristo, pues usted pueda creer esto. Si usted se convierte, si usted no conoce a Jesús, Jesús quiere estar con usted. Jesús quiere ayudarle diariamente, quiere enseñarle a caminar. Algo que nosotros debemos entender es que no somos dueños de nosotros mismos. Sí, Dios fue el que nos creó, Dios es el que nos dio vida y Dios nos hizo para Él. Sí, pero nosotros nos descarriamos, pero nosotros nos desviamos y Él nuevamente ha vuelto a buscarnos. Sí, Él ha estado buscando y Él quiere que usted dependa de Él completamente. ¿Sí? Esta es una promesa que si usted la cree, si usted toma la decisión, Dios va a estar con usted todos los días. Yo no sé si usted crea, yo no sé si usted ha estado caminando con Dios o ha estado buscándole, pero quiero decirle que Dios no falla, Dios es verdadero, Dios nos ayuda constantemente, está a nuestro alcance, podemos acercarnos con toda confianza donde quiera que estemos, ¿sí? Entonces, pues, a través de este mensaje, pues, quisiera que le sea de bendición, como en el comienzo le decía, no sé cómo esté, no sé lo que está pasando, pero que esta palabra, pues, espero que le sea de mucha bendición y que su fe, pues, pueda fortalecerse a través de la palabra y pueda creer que Dios le va a estar ayudando. Vamos a dar gracias, vamos a agradecerle a Dios por la palabra. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, porque tú eres el autor y consumador de la fe, Señor, y porque esta promesa, Señor, es verdadera, Señor, porque tú lo has dicho, que tú guardarías en completa paz, cuyo pensamiento, Señor, en ti persevere, porque en ti ha confiado. Algo que a ti te agrada, Señor, es la confianza, la obediencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que esa confianza y obediencia, Señor, la tengamos cada día, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tribulaciones, Señor. Señor, muchas gracias y que sigas tratando con cada corazón, con cada alma. En el nombre de Jesús. Amén.